A la sombra del poder absoluto, a menudo florece una oscuridad aún más profunda. El control de Saddam Hussein sobre Irak era absoluto, forjado con un puño de hierro. Pero el dominio de su primogénito, Uday, no se cimentaba en la política, sino en algo mucho más oscuro. Una mezcla tóxica de crueldad, obsesión y violencia desmedida. A puerta cerrada, lejos de la mirada pública, las acciones de Uday descendían a profundidades de depravación que incluso los iraquíes, acostumbrados a la brutalidad del régimen, apenas podían concebir. Sus víctimas predilectas eran las mujeres, objeto de una crueldad sistemática y personal que dejaba cicatrices imborrables. Sin embargo, aquel imperio de sadismo personal no estaba destinado a perdurar. El año 2003 trajo consigo la caída de Bagdad y con ella el principio del fin para el régimen. Para Uday, la caída de la ciudad significaba que el cazador se convertiría en la presa. En el Bagdad de mediados de los 60, el poder crecía en silencio y con él una nueva dinastía. El 18 de junio de 1964 llegó al mundo Uday Saddam Hussein. Como primogénito del hombre que pronto gobernaría Irak, fue criado en un universo donde el miedo silenciaba a la gente y el privilegio le concedía todos sus deseos. Asistió al Baghdad College High School, una de las instituciones más prestigiosas del país, reservada casi en exclusiva para los hijos de las familias más ricas y poderosas. Sus antiguos compañeros lo recordarían como un joven arrogante e impaciente, propenso a estallidos de violencia. A menudo gritaba al personal, iniciaba peleas por asuntos triviales y humillaba a otros estudiantes frente a sus amigos. A los 13 años, su fascinación por las armas y el control comenzó a manifestarse de forma inquietante. Practicaba con pistolas, disparaba a animales por deporte y exigía una obediencia ciega de todos a su alrededor. Mientras tanto, su padre era nombrado vicepresidente bajo el mandato de Ahmed Hassan al-Bakr, y su influencia se extendía por todo Irak como una sombra. Esa sensación de poder absoluto se filtró en el carácter de Uday, convenciéndolo de que estaba por encima de cualquier ley. Para 1979, cuando Saddam asumió oficialmente la presidencia, Uday tenía 15 años, pero ya actuaba como un hombre que ostentaba el poder. Asistía a reuniones políticas con su padre, observaba las operaciones de la policía secreta y se sentaba en cenas con dignatarios extranjeros. La orden era clara: todos debían tratarlo no como a un niño, sino como a un futuro líder. A principios de los años 80, mientras Irak se desangraba en una guerra brutal contra Irán, la vida en Bagdad estaba fracturada por el poder y la clase social. Miles de jóvenes iraquíes eran reclutados a la fuerza y enviados a morir en el frente, pero Uday Hussein permanecía ajeno a cualquier peligro. Con apenas 16 años, se movía con total libertad por los círculos más exclusivos de la capital, complejos militares, clubes privados y fiestas de alto nivel en palacios. Eran eventos fuertemente custodiados, donde el alcohol importado de Europa fluía sin restricciones y artistas selectos entretenían a la élite del régimen. Uday no era solo un invitado habitual, comenzaba a forjar su propia imagen, una mezcla de riqueza, crueldad e imprudencia. Vestía trajes hechos a medida, portaba pistolas chapadas en oro y llegaba siempre rodeado de un gran séquito. Su comportamiento, ya de por sí errático, se tornó abiertamente agresivo. Pronto, empezó a ver estas reuniones no solo como un escenario para su ego, sino como un coto de caza personal, donde las mujeres eran el premio. Pronto, las fiestas y reuniones sociales dejaron de ser simples escenarios de entretenimiento. Para Uday, se convirtieron en cotos de caza privados, donde su mirada depredadora elegía a su próxima víctima. A partir de 1982, los caprichos personales de Uday se transformaron en una operación metódica y aterradora. Agentes del Mukhabarat, el servicio de inteligencia iraquí, se convirtieron en sus ojos y manos. Su objetivo eran muchachas jóvenes, casi siempre de entre 15 y 19 años, a menudo provenientes de familias educadas o con buenas conexiones. Una vez identificada la joven, los agentes se presentaban en el hogar familiar con pretextos cuidadosamente elaborados. A veces era una citación para el servicio nacional, otras, una invitación a una falsa ceremonia de premios. La negativa nunca fue una opción.
El personal de seguridad las trasladaba a una de las residencias de Uday, como su finca fuertemente custodiada en el distrito de Mansur, en Bagdad. Allí, en completo aislamiento, se les ordenaba no oponer resistencia bajo amenaza de terribles consecuencias. Las advertencias no solo iban dirigidas a ellas, sino que se extendían a sus padres, hermanos e incluso a su familia lejana. En algunos casos, se apostaban oficiales del ejército frente a sus casas, una presencia silenciosa para garantizar que el miedo mantuviera a todos en silencio. Dentro de esas mansiones, Uday no ocultaba su identidad. No tenía por qué hacerlo. Su poder era la garantía de que no habría investigaciones, ni arrestos, ni rastro público de sus crímenes. Antiguos chóferes y guardias que lograron desertar a Europa describieron más tarde el sistema de Uday. En gabinetes cerrados bajo llave, acumulaba expedientes personales que contenían las fotografías de las chicas, sus registros escolares, direcciones y los números de teléfono de sus familiares. Todo estaba catalogado con una precisión escalofriante. Uno de los primeros incidentes que trascendió ocurrió en 1984. Una joven estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad de Bagdad recibió lo que su familia creyó que era una invitación a una ceremonia de premios académicos, adornada con un sello de apariencia oficial. Aquella mañana subió a un vehículo del gobierno y nunca más regresó. Cuando su padre, desesperado, intentó averiguar su paradero, oficiales de seguridad se presentaron en su lugar de trabajo. Le advirtieron que dejara de hacer preguntas. Semanas después, fue despedido de su empleo. No se presentó ninguna denuncia, no se abrió ninguna investigación, y en ese silencio impuesto, la impunidad de Uday no hizo más que crecer. La sombra del hijo de Saddam ya no era solo un rumor en los pasillos del poder. Para 1985, había dejado de ser el niño mimado del régimen para convertirse en una autoridad tangible, una fuerza oscura que comenzaba a proyectarse sobre toda la nación. Se le nombró jefe del Comité Olímpico Iraquí y poco después se apoderó de la Asociación de Fútbol del país. Estos cargos le otorgaron un poder oficial sobre miles de atletas, entrenadores y personal. Pero lo que debía ser un instrumento para la gloria nacional, Uday lo transformó en su terreno de caza privado. Comenzó por remodelar la sede del Comité Olímpico en Bagdad, convirtiéndola en un laberinto de vigilancia y espacios privados. Instaló sistemas de cámaras y amplió oficinas a las que la mayoría del personal tenía prohibido el acceso. Aquellos despachos no estaban destinados a la burocracia. Algunos contaban con cristales tintados y puertas ocultas, diseñadas para introducir y sacar a mujeres jóvenes sin que nadie se percatara. Sus objetivos iniciales fueron las atletas jóvenes, aquellas que competían en la soledad de la natación, la gimnasia o el tenis. Muchas eran convocadas a supuestas evaluaciones privadas o revisiones de rendimiento. Estas reuniones tenían lugar en la intimidad de su despacho o en habitaciones de los hoteles donde se alojaban las selecciones nacionales. Algunas de las chicas apenas tenían 15 años. Se ordenó a los entrenadores no hacer preguntas. Cualquiera que mostrara la más mínima preocupación se arriesgaba a perder su trabajo o algo mucho peor. Hacia 1986, varias familias comenzaron a retirar a sus hijas de los programas nacionales. Alegaban motivos de salud o la presión de los estudios, pero la verdadera razón era el miedo. La noticia había empezado a correr en voz baja, un susurro que se extendía principalmente en los círculos de mujeres. Hablaba de chicas que regresaban a casa profundamente traumatizadas o que simplemente no regresaban jamás. El Comité Olímpico no era la única herramienta de Uday. Pronto, su influencia comenzó a extenderse también a los medios de comunicación estatales. En 1987, informes diplomáticos de las embajadas francesa y jordana notaron un patrón inquietante. Varias presentadoras de televisión habían desaparecido de la vista del público. La mayoría rondaba los 20 años y eran estrellas en ascenso de la televisión nacional. Aunque los registros oficiales afirmaban que habían abandonado el país o renunciado, sus familias no sabían nada de su paradero. Una presentadora del Canal 9 de Bagdad fue vista por última vez entrando en el Ministerio de Información para una grabación programada. Nunca salió de allí. Ese mismo año, Uday expandió la infraestructura de su terror adquiriendo más propiedades.
Solo en Bagdad poseía al menos 4 villas seguras a su nombre, en barrios como Karada, Mansur y Qadisiyah, con otra más a las afueras de Mosul. Estas residencias estaban vigiladas 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenían portones reforzados, cámaras ocultas y sótanos subterráneos. Algunas eran descritas por gente de su círculo como zonas de silencio, pues una vez cerradas las puertas, ningún sonido podía escapar al exterior. Sin barreras legales que lo detuvieran y sin límites morales que lo contuvieran, había construido la maquinaria perfecta para su impunidad. Bajo el brillo de los candelabros, entre el murmullo de conversaciones diplomáticas, la violencia latente en Uday estaba a punto de estallar de la forma más pública e inesperada. En octubre de 1988, durante una fiesta de alto perfil, conmocionó incluso a su círculo más cercano. La víctima fue Kamel Kanohijio, el sirviente personal y catador de alimentos de Saddam Hussein, una de las pocas personas con acceso diario al presidente. Kamel había servido a la familia durante años y Uday lo consideraba parte del hogar. Pero esa noche, el alcohol y la paranoia encendieron una mecha en su mente. Uday acusó a Kamel de haber presentado a su padre a Samira Shabandar, su segunda esposa. En su mente distorsionada, Kamel era el arquitecto de la humillación de su madre, una traición que amenazaba su propio lugar en la jerarquía del poder. Sin previo aviso, empuñó un pesado bastón, según los informes con empuñadura de oro, y comenzó a golpear a Kamel frente a los invitados atónitos. Los golpes resonaron en el salón, secos y brutales, dirigidos a la cabeza y al pecho. Kamel se desplomó sobre el mármol pulido, mientras los guardias y oficiales permanecían inmóviles, paralizados por un miedo que superaba cualquier deber. La noticia del asesinato se extendió como la pólvora, llegando a las embajadas occidentales en cuestión de horas. Pero el castigo nunca llegó. Uday no fue arrestado ni juzgado. Aunque Saddam montó en cólera, su única represalia fue un breve exilio en Suiza, del que su hijo regresó al poco tiempo. Pero la brutalidad que se exhibía en público era solo un reflejo de la violencia que se ejercía en la sombra, lejos de los titulares. Por esa misma época, una joven de 17 años cometió el error de buscar justicia, intentando presentar una denuncia contra Uday por agresión sexual. Su denuncia nunca superó el mostrador de la comisaría local. Horas después, agentes de inteligencia militar se la llevaron. Su padre, un maestro de escuela en Bagdad, intentó desesperadamente encontrar respuestas, pero solo recibió una advertencia velada. El silencio era su única opción para sobrevivir. La familia nunca más supo de ella. Poco después, los vecinos vieron cómo hombres armados ocupaban su casa, borrando hasta el último rastro de su existencia. Desde el círculo íntimo de Uday, emergía el retrato de un sistema metódico y aterrador. Las mujeres que se resistían a sus deseos no solo se enfrentaban a su ira personal, sino a toda la maquinaria del Estado. Si una mujer se negaba a permanecer en su residencia, los guardias la escoltaban a un edificio del Ministerio del Interior. Allí se le asignaba una etiqueta oficial: poco cooperativa o desleal al régimen. Esa simple marca en un expediente era una sentencia. Bastaba para que ninguna puerta volviera a abrirse, para que ninguna pregunta volviera a formularse. Mientras el estruendo de la guerra envolvía a Irak, un terror más silencioso y personal echaba raíces en las sombras de la ciudad. En agosto de 1990, las fuerzas de Saddam Hussein cruzaron la frontera de Kuwait, desatando la indignación internacional y provocando la Guerra del Golfo. En cuestión de meses, una coalición liderada por Estados Unidos respondió con una ofensiva militar masiva. Bajo un bombardeo incesante, con su infraestructura destrozada y el país asfixiado por las sanciones, la atención de la nación se centró en la simple supervivencia. Y en medio de ese caos, Uday encontró su oportunidad. Su red de seguridad privada, antes dedicada a secuestros esporádicos, se transformó en una maquinaria bien engrasada. Sedanes Mercedes y Land Cruisers de lunas tintadas comenzaron a merodear con una frecuencia alarmante frente a escuelas, parques y universidades.
Sus objetivos eran casi siempre niñas de entre 14 y 17 años, algunas todavía con el uniforme escolar puesto cuando eran arrancadas de sus vidas. La elección era rápida, brutal, basada únicamente en la apariencia. Cualquier testigo que se atreviera a hacer preguntas era silenciado con advertencias o castigos directos, ahogando la verdad antes de que pudiera tomar forma. Aunque muchas de las víctimas provenían de los barrios de Bagdad, otras eran capturadas en pueblos remotos como Bakuba, Gila o Samawa. Eran lugares donde las familias carecían de la influencia política para defenderse, donde una desaparición podía ser fácilmente ignorada. A las jóvenes se les mentía con promesas de un encuentro con un alto funcionario o un honor nacional, una ilusión que las desarmaba. Algunas ni siquiera sabían quién era Uday hasta que fue demasiado tarde. Solo al cruzar las puertas de sus recintos fuertemente custodiados, la verdad se revelaba en toda su crudeza. Allí no había ninguna ceremonia esperándolas, solo un laberinto sin salida. A principios de 1991, fuentes del interior del Palacio Presidencial filtraron que Uday había creado una pequeña unidad encubierta con un único propósito: identificar y transportar mujeres jóvenes. Este grupo operaba en secreto, bajo la apariencia de trabajo gubernamental, y estaba formado por oficiales de inteligencia de confianza, conductores de seguridad e incluso personal médico. Su presencia era para un fin macabro: atender las heridas y borrar las pruebas. Las operaciones eran rápidas y despiadadas. Las chicas eran secuestradas, retenidas durante horas o días y luego liberadas sin explicación o simplemente desaparecían para siempre. Las que regresaban a casa llegaban con el cuerpo herido y el espíritu destrozado, envueltas en un silencio impuesto por el miedo. Para completar la crueldad, a las familias se las obligaba a firmar documentos declarando que sus hijas se habían fugado o desaparecido por problemas personales, borrando oficialmente el crimen. Negarse a cooperar significaba enfrentarse a la pérdida del empleo, al arresto o a algo mucho peor. En el Irak de Saddam, incluso el dolor de una familia podía ser utilizado como un arma. Las sombras ya no eran suficientes. Uday Hussein ahora anhelaba el centro del escenario, el control total sobre la percepción pública que se tenía de él en Irak. Hacia 1993, su ambición desbordó los confines del poder oculto. Lanzó su propia plataforma mediática, que incluía el periódico Babil y un canal de televisión por satélite del mismo nombre. En la superficie, proyectaba una fachada de modernidad y cultura juvenil, llena de entrevistas a celebridades y segmentos musicales. Pero bajo esa apariencia se escondía un propósito siniestro. Se había convertido en su coto de caza personal. Uday comenzó a usar su canal para rastrear talento femenino. Jóvenes cantantes, bailarinas y presentadoras eran contactadas por productores de su equipo, algunas con la noticia de haber ganado audiciones, otras con promesas de estrellato. Aunque unas pocas aceptaban voluntariamente, la mayoría descubría pronto la verdadera razón de la llamada. Una vez en sus programas, eran convocadas a reuniones privadas. Y negarse traía consecuencias. Un año más tarde, en 1994, la oscuridad de este sistema se cobró un rostro conocido. Una popular cantante de la región de Basora, famosa por sus apariciones en la televisión local, fue invitada a actuar en uno de los palacios de Uday. Le aseguraron que se trataba de un evento patrocinado por el Estado, y acudió junto a su pequeña banda. Sin embargo, una vez dentro, fue apartada del resto del grupo. Según informes posteriores, ella se negó a las exigencias de Uday. Semanas después, se anunció su muerte. La versión oficial sostenía que se había quitado la vida. Su cuerpo fue enterrado rápidamente por orden del gobierno, y a su familia nunca se le permitió acceder a los restos. Mientras tanto, su imperio mediático no solo le proporcionaba una cubierta de legitimidad, sino que también ampliaba su influencia sobre la escena del entretenimiento en Irak. Comenzó a organizar fiestas de forma regular en el Palacio de Al-Radwaniyah, una de las residencias más fortificadas cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Estos eventos se disfrazaban de celebraciones o noches culturales, pero el verdadero foco era una exhibición de poder, exceso y control absoluto.
La lista de invitados incluía a comandantes militares, altos funcionarios del Baas y empresarios extranjeros implicados en acuerdos petroleros. Y entre ellos se movían jóvenes muchachas, traídas para el entretenimiento de los poderosos. Los testimonios de quienes más tarde lograron escapar de Irak pintan un cuadro de terror y opresión. El ambiente en aquellas fiestas era hostil y estaba férreamente controlado. Guardias armados vigilaban cada salida y los teléfonos eran confiscados en la entrada, cortando todo lazo con el exterior. El alcohol y los narcóticos circulaban sin freno, nublando los sentidos y la voluntad. Cualquier mujer que intentaba marcharse era detenida por la fuerza, su libertad disuelta tras los muros del palacio. A medida que la década de los 90 se acercaba a su fin, un nuevo tipo de pavor se instaló en el corazón de Irak. La fuente de esta oscuridad era Uday, cuyos apetitos ya no se saciaban en los círculos de élite del país. Su mirada se había posado sobre las más vulnerables, las adolescentes en las escuelas y las mujeres en reuniones familiares privadas. En Bagdad y sus alrededores, una orden silenciosa se deslizó por los pasillos del Ministerio de Educación. A los directores de las escuelas secundarias se les instruyó identificar y reportar a las alumnas que no solo fueran excelentes estudiantes, sino también presentables y de buenos modales. Eran términos codificados y el personal docente comprendió de inmediato el verdadero propósito de aquella selección. El miedo paralizaba cualquier cuestionamiento abierto, aunque algunos intentaron en secreto omitir nombres de las listas o advertir a las familias. Pero interferir tenía un precio terrible: el traslado, la detención o una visita de la seguridad interna. Una vez compiladas las listas, funcionarios del gobierno, haciéndose pasar por representantes educativos, se presentaban en los hogares de las jóvenes. Llegaban con promesas de becas, premios de honor o programas juveniles especiales gestionados por la oficina presidencial. Para muchas familias, en un país donde el éxito dependía de las conexiones, aquella visita era un motivo de orgullo. Las muchachas, vestidas para una ceremonia oficial, subían a los vehículos del Estado sin sospechar que su destino no era un palacio de gobierno, sino uno de los complejos privados de Uday. Algunas familias recibían una llamada días después, informándoles que su hija estaba bajo evaluación o sirviendo a la nación. Otras solo encontraban el silencio. Cualquier intento de contactar a la policía o a los ministerios era recibido con indiferencia o con una advertencia velada de no insistir. Si un hermano o un tío presionaba demasiado, podía ser arrestado. Las pocas que regresaban eran la sombra de lo que fueron, abandonadas en plena noche sin una sola explicación, con la mirada vacía y un trauma imborrable. Pero las escuelas no eran el único coto de caza. Hacia 1998, las bodas en Bagdad, Tikrit y Karbala se convirtieron en eventos de alto riesgo. La llegada de Uday era inconfundible: una caravana de vehículos de lujo y docenas de guardaespaldas armados. La música se detenía en seco, las conversaciones se congelaban, el aire se volvía denso y pesado mientras él entraba, recorriendo a la multitud con la mirada. Si su interés se posaba sobre una invitada, una dama de honor o incluso la propia novia, un gesto era suficiente. Se le ordenaba acompañarlo sin lugar a réplica. A finales de ese año, en una boda en Karbala, una joven de 19 años fue arrancada de la celebración apenas unas horas después de su comienzo. A los invitados se les ordenó permanecer en sus asientos mientras se la llevaban. Su cuerpo fue encontrado días más tarde en las afueras de la ciudad, con evidentes signos de abuso físico y tortura. Su padre, un funcionario público, se atrevió a exigir una investigación. Fue arrestado al día siguiente y su nombre desapareció para siempre de los registros públicos. Estos actos se volvieron tan frecuentes que las familias comenzaron a reducir las bodas, celebrándolas en privado para no atraer la atención. Las escuelas cancelaron silenciosamente sus programas de honor. El miedo se extendió más allá de Bagdad, llegando a ciudades como Nayaf, Faluya y Diwaniyah. Mientras tanto, los testimonios de desertores que huyeron de Irak revelaron ante las Naciones Unidas una verdad aún más metódica y escalofriante. Existía una lista mensual de desapariciones, gestionada por un pequeño equipo bajo la supervisión directa de la oficina de Uday.
En ella se registraba el nombre de cada mujer secuestrada, su origen, su edad y si había regresado. La mayoría de los nombres nunca eran tachados. Este registro macabro se guardaba en servidores seguros, con copias de seguridad almacenadas en casas francas, bajo la vigilancia de unidades de élite de la Guardia Republicana. Con la llegada del nuevo milenio, una sombra aún más oscura se cernía sobre Irak. A medida que la salud de Saddam Hussein, ya en sus 60 años, comenzaba a flaquear, su control sobre los asuntos diarios del régimen se relajaba. Este vacío de poder fue ocupado de inmediato por su hijo Uday, quien encontró en la ausencia de su padre la libertad para actuar sin supervisión alguna. Para garantizar que el eco de sus crímenes jamás escapara y que sus víctimas desaparecieran sin dejar rastro, Uday ordenó la construcción de centros de detención privados. Eran instalaciones clandestinas, completamente al margen del sistema judicial iraquí, levantadas bajo la única autoridad de su división de seguridad personal. Operaban sin juicios, sin papeleo y sin registros públicos. 2 de estos enclaves del terror fueron descubiertos más tarde, uno cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad y otro oculto en las afueras de Mosul. No figuraban en ningún mapa oficial ni dependían del Ministerio de Justicia. Sus guardianes solo respondían ante un nombre. En el año 2003, las fuerzas estadounidenses se toparon con una realidad escalofriante dentro del complejo de Bagdad. Allí descubrieron un ala separada, un laberinto de pasillos estrechos y puertas de acero pesado destinado exclusivamente a mujeres. Algunas celdas eran apenas más grandes que armarios, con muros gruesos diseñados para ahogar cualquier sonido. En una esquina, una sala equipada con instrumental quirúrgico y mesas de examen insinuaba horrores indescriptibles, mientras cámaras de vigilancia observaban desde las esquinas y sillas ancladas al suelo esperaban inmóviles. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de los investigadores no fue la arquitectura del miedo, fueron las paredes. En la sección de mujeres, el yeso hablaba con la voz de las desaparecidas, nombres, fechas y breves mensajes de desesperación arañados en la superficie, junto a oraciones y cuentas de los días pasados en cautiverio. En un panel, 8 nombres grabados entre los años 2000 y 2001 eran el único registro de su existencia. Estas no eran prisioneras oficiales, eran mujeres que simplemente se habían desvanecido, encerradas lejos de la vista del mundo durante meses, incluso años, sin juicio ni contacto con sus familias. Alimentadas de forma irregular en un silencio casi absoluto, solo las sacaban de sus celdas para interrogatorios, tratamientos médicos o para la visita personal de Uday. Una superviviente que logró huir a Turquía relató cómo presenció el intento de fuga de otra prisionera durante un traslado. Fue recapturada en cuestión de horas. Nunca más la volvieron a ver, y los guardias se limitaron a decir que ya se habían encargado de ella. Tras la caída del régimen, médicos de Bagdad confirmaron estas historias, confesando a periodistas extranjeros cómo eran obligados, a menudo de noche, a tratar a mujeres con costillas rotas y hemorragias internas, entregadas por vehículos militares sin ninguna explicación. Se les prohibía hacer preguntas, pero cada acto de crueldad, cada vida rota en el silencio de aquellas celdas, estaba tejiendo la red que finalmente lo atraparía. La noche en Bagdad prometía una calma engañosa, un silencio que estaba a punto de romperse con la violencia más personal. El 12 de diciembre de 1996, el mundo blindado de Uday Hussein se hizo añicos. Mientras su coche cruzaba el exclusivo distrito de Mansur, un vehículo se le emparejó en la oscuridad y desde su interior, un grupo de hombres armados desató una lluvia de fuego a quemarropa. Al menos 7 balas impactaron en su pecho, piernas y espalda. Fue trasladado de urgencia al hospital Ibn Sina, donde un equipo de cirujanos luchó toda la noche por su vida. Mientras Uday se aferraba a la existencia, la maquinaria de su padre se puso en marcha. Aunque nunca se identificó oficialmente a los atacantes, las sospechas recayeron sobre un grupo tribal con antiguas tensiones con el régimen. La respuesta fue implacable. Los servicios de inteligencia de Saddam arrestaron a docenas de sospechosos y en las semanas siguientes las ejecuciones públicas se convirtieron en una advertencia brutal para cualquiera que osara desafiar su poder. La recuperación de Uday
Fue un proceso lento y agónico. Las balas le habían provocado daños permanentes en la columna vertebral, dejándolo sin control sobre parte de sus piernas. Pasó meses en una silla de ruedas y a partir de entonces dependería de un bastón para caminar. Los actos de violencia que antes ejecutaba personalmente ahora quedaban en manos de sus guardaespaldas y ayudantes. El depredador se había convertido en una figura lisiada, pero no menos peligrosa. Para el año 2002, la presión internacional sobre Irak era asfixiante. Estados Unidos y sus aliados acusaban a Saddam Hussein de ocultar armas de destrucción masiva, y la sombra de la guerra se cernía cada día con más certeza. Con el regreso de los inspectores de la ONU y la llegada de más periodistas extranjeros, el cerco se estrechaba inexorablemente. En marzo de 2003, la invasión liderada por Estados Unidos se materializó. Noche tras noche, los ataques aéreos sacudían Bagdad, sumiendo la ciudad en el caos. Edificios gubernamentales ardían, la red eléctrica colapsaba y la escasez de alimentos se extendía entre la población aterrorizada. Pero en medio del colapso, Uday no se desvaneció. Varios testigos afirmaron haberlo visto durante ese periodo, moviéndose entre residencias secretas, siempre rodeado de una escolta fuertemente armada. Incluso con el régimen desmoronándose a su alrededor, la sombra del hijo de Saddam se negaba a desaparecer. Mientras el polvo de la invasión se asentaba sobre Bagdad en abril de 2003, una nueva cacería comenzaba en las sombras. Con la capital y sus alrededores bajo control estadounidense, la atención se desvió hacia el círculo íntimo de Saddam Hussein, y en la cima de esa lista se encontraba un nombre que inspiraba un terror particular: Uday Hussein. Durante varios meses, Uday se desvaneció en el laberinto del norte de Irak, moviéndose como un fantasma entre casas seguras. Su supervivencia dependía de una red de lealtades tejida con miembros de tribus, antiguos oficiales de seguridad y amigos de la familia, quienes le ayudaban a eludir la captura en un calculado juego del escondite. Sus movimientos eran rápidos, casi febriles, sin permanecer jamás demasiado tiempo en un mismo lugar. Su rastro aparecía y desaparecía, un eco fugaz en Kirkuk, luego en Tikrit, hasta que finalmente su huida lo condujo a Mosul. Hacia julio, los susurros de los informantes se convirtieron en una certeza, señalando una villa específica en el barrio de Al-Fala. El cerco, invisible hasta entonces, comenzaba a cerrarse. El 22 de julio, la Fuerza de Tarea 20, una unidad de élite compuesta por fuerzas especiales y equipos de inteligencia, selló el perímetro del edificio. Dentro se encontraban Uday, su hermano Qusay, el hijo adolescente de este, Mustafa, y varios guardaespaldas. Cuando las fuerzas estadounidenses exigieron su rendición, la respuesta fue una ráfaga de disparos que rompió el silencio de la mañana. Lo que siguió fue un asedio de 4 horas, un infierno de armas pesadas, cohetes y granadas que sacudió el vecindario. Al final del combate, los 3 hombres de la familia Hussein yacían sin vida en el interior. El cuerpo de Uday quedó tan dañado que su identidad solo pudo ser confirmada mediante registros dentales y antiguas radiografías, un eco clínico de una vida violenta. Poco después, las fotografías de los cadáveres fueron difundidas públicamente, mostrando el final de 2 de los hombres más temidos de Irak. A lo largo de Bagdad y otras ciudades, multitudes silenciosas se congregaron frente a las pantallas de televisión. Para muchos, fue el primer momento en que se atrevieron a creer que la pesadilla, de verdad, podía haber terminado. La muerte de Uday Hussein marcó el fin de un largo capítulo de brutalidad, pero no borró el miedo que había sembrado ni las vidas que había destrozado. Su legado, a diferencia de su riqueza y su poder, no podía ser enterrado. Para las víctimas y sus familias, la justicia había llegado, pero solo después de años de silencio, dolor y cicatrices que el tiempo no podría sanar.